La doctora Carolina Gandulfo es profesora adjunta en Antropología Social y Cultural del Departamento de la Educación y directora del Centro de Estudios Etnográficos en colabor con la Facultad de Humanidades. También es investigadora adjunta del CONICET. Es doctora egresada de la UBA y magíster egresada de la UNAM en Antropología Social. Es especialista en análisis e intervención institucional por la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro colectivo de ediciones y del RIEN, que es la Red Internacional de Etnografía con Niñas y Niños Jóvenes. Es un gusto tener a Carolina en esta presentación, quien ha abordado justamente hablando de los orígenes, hablando de una lengua que hasta estuvo desacreditada y prohibida, ¿verdad? Y bueno, todo el trabajo de revalorización que ella ha dado a través de sus estudios. Hoy la tenemos con nosotros y es un placer escucharla. Te damos el micrófono, Carolina, para escucharte. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Finalmente fue un desafío armar la presentación. A veces respondemos rápidamente que sí, que bueno, que vamos a pensar, como la escuchaba Laura, lo mismo, bueno, tomar la decisión de qué comentar y que sea productivo en este espacio, ¿no? Yo tomé un poquito el desafío que me hizo la profesora Lidia Fernández, que está acá acompañándonos en la sala, porque conversando a raíz de la creación de la Cátedra Libre de Guaraní en nuestra universidad, me decía, bueno, deberías poder plantear un poquito cómo es que todo ese trabajo de investigación derivó en la formulación de una cátedra libre, de un proyecto de cátedra. Y bueno, tomé un poco esa posta, ¿no? Esa pregunta. Yo me hice esa pregunta de verdad. La estoy empezando a construir en términos de respuesta porque veo que es enorme. Entonces mi pregunta es cómo, a partir de una investigación que iniciamos allá por el 2099 en Corrientes, llegamos hasta aquí, ¿no? Este año. Entonces la convidé a la profesora Lidia Fernández, que es especialista en análisis institucional de la UBA, fue mi formadora, era la profesora que acompañaba a Cristina Alonso en la formación que hice en la UNE, y nos acompañó en aquel inicio. Por varios años ella estuvo muy cerca nuestro y entonces me parecía interesante esta conversación, hacerla también con ella porque bueno, estuvo allá cuando arrancamos y no veíamos este futuro después, ¿no? A 24 años. Entonces, voy a hacer una presentación que espero que por sintética no la simplifique, lo cual creo que es un poco complejo, pero lo voy a intentar, al menos voy a hacer un primer intento pensando en, bueno, este público al que vos hacías referencia, Laura, de todo tipo, gente que eventualmente nos conoce, nos ha seguido, en fin, y conoce nuestro trabajo. Así que con ese espíritu me hice estas preguntas que son muy simples. Me pregunté cómo llegamos hasta aquí, con qué preguntas de investigación guiaron ese recorrido, cómo lo hicimos, cómo desarrollamos, cuáles fueron nuestras metodologías y sobre todo cuál es nuestra perspectiva epistemológica. ¿Con quiénes trabajamos? ¿De qué modo? ¿Cuándo lo hicimos? ¿En dónde? ¿No? Preguntas muy sencillas que yo intenté respondérmelas a mí misma y entonces en función de esas respuestas armé esta presentación que comparto ahora con ustedes. Eh, Aquí creo que estoy, ¿no? Sí, ahí se ve muy bien y bienvenida, doctora Lidia Fernández, a este escenario, bien podemos decir virtual, pero escenario, ¿verdad? Bueno, ahí entonces arranco. El título de la presentación es Etnografía en Colabor, constitución de una línea de investigación que derivó en la Cátedra Libre de Guaraní de nuestra universidad. Cuando me respondí estas preguntas iniciales que yo les comentaba, me organicé la información, o para mí la organización de la información se ordenó pensando en tres grandes etapas.
que casualmente o no, coincidentemente, son decenios, podríamos decir. Y le puse esta idea, ¿no? De la crisis del 99, aquella crisis de Corrientes, el puente, con decir el puente creo que traigo a la memoria a quienes estuvimos ahí, a la crisis actual, podemos decir, pasando por una pandemia. Todos estos procesos sociales han acompañado, han condicionado y han dificultado muchas veces este camino, pero este camino lo hicimos, ¿no? Al fin. Entonces voy a organizar toda mi presentación en tres grandes etapas. Una que va del 99 al año 2009, otra del 2010 al 2019, 2020, vamos a poner la pandemia, al momento de hoy. Entonces, en una primera etapa entre el año 99 y 2009, yo pongo siempre como origen de muchas de las cuestiones que surgen después, es esa crisis del 99 en Corrientes, en donde que como docente, yo era profesora de un secundario, como docentes teníamos la experiencia de sentir, de experimentar una demanda social, la escuchaba María Laura, y hay algo de eso en la actualidad, ¿no? Los investigadores estamos siendo demandados, queremos cuentas, rindamos cuentas de nuestras investigaciones, nuestras producciones sociales. En esa época me convocaron del Instituto Superior San José porque querían, había una reforma educativa en ese momento, no me voy a explayar, creían crear un departamento de investigación. No, no existía eso en el instituto y me convocan a mí para dar inicio a ese espacio institucional. Cuando lo hice, pensé que lo fundamental era poder establecer un proyecto de investigación y fue un proyecto que tenía que tener un requerimiento. El requerimiento del momento era que ese proyecto respondiera a una necesidad concreta específica. Y así fue como planteamos un proyecto de alfabetización inicial. Ahora lo digo y pienso cómo en nuestra provincia está tan vigente los proyectos de alfabetización inicial que tuvieron origen en una investigación, porque es la misma gente que lo lleva adelante ahora. Con ese proyecto de alfabetización fuimos a la zona rural, a la zona urbana, en fin, era un proyecto para mejorar las condiciones de alfabetización en castellano de los niños de nuestra provincia, que eran muy malos los datos, ¿no? Ya en aquel momento. Estamos hablando del año 2000, 2001, plena crisis del 2001. En ese hubo una cuestión central que fue considerar a las maestras colaboradoras del proyecto como maestras investigadoras. Eran ellas las que hacían la experimentación en el aula, las que se formaban en la nueva metodología y producían realmente resultados muy, muy llamativos para ese momento. En esa investigación advertimos que en la escuela rural los datos no eran iguales que en la escuela urbana, no había motivo por el cual esta diferencia se explicara, hasta que advertimos muy lentamente que los niños también hablaban otra lengua. Decir eso hoy es raro y parece extemporáneo, pero en ese momento no era el común decir que los niños ni las personas de esa localidad, que era Lomas de González en ese momento, fueran hablantes de guaraní. Ahí inicié una investigación con unas niñas que me ayudaron para poder establecer, bueno, cómo funcionaba y eventualmente quiénes usaban la lengua. No me voy a explayar ahora. El financiamiento con el que contábamos en un instituto de educación superior, no universitario, eran proyectos de fundaciones, Fundación Antorcha, Navarro Viola, etcétera, etcétera. Y nuestra investigación estaba centrada fundamentalmente en una zona que era San Luis del Palmar, hacia diferentes territorios de la provincia porque surgían diferentes proyectos. Podría hablar horas enteras de esta etapa. Voy a ir a la etapa 2 para ir pensando una comparación. En el año 2010 entro a la universidad. Hay un cambio de época para mí fundamental, que es el ingreso a la universidad, la cátedra de Antropología Social y Cultural en la Facultad de Humanidades. Empieza una gran etapa de formación de recursos con becas de estudiantes financiadas por la Secretaría General de Ciencia y Técnica, por SIN y por CONICET, becas doctorales. Los proyectos avanzaron hacia comprender la caracterización sociolingüística de nuestra provincia, estudios de fuentes documentales, el guaraní en la escuela, transmisión intergeneracional en las familias y la participación muy activa de investigadores que le llamábamos nativos o nativas, que eran investigadores no académicos,
estudiantes, niños, jóvenes que participaban de los equipos de investigación. También empezamos en esa etapa a constituir equipos interprovinciales, mixtos, interétnicos, interlingüísticos, que trabajaban en la zona de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero. El financiamiento que teníamos pasó a ser de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, proyectos de extensión y, un poquito más importante, financiamientos de FONSIT, de agencia, ¿no? En ese momento ya, o en esa etapa, las locaciones son múltiples. Trabajamos, son equipo que crece, jóvenes investigadores, trabajamos en múltiples locaciones en la provincia. Para sintetizar, como para pintar resultados de esas etapas, en la etapa 1, un gran resultado significativo, paradigmático, fue Martín y Ramona, un libro de lectura, primer libro en la provincia de lectura que incorporaba la variedad del castellano correntino y del guaraní. Era realmente una revolución, fue en el año 2006, y la publicación de mi libro, que ahora prácticamente fue un clásico, que se llamó Entiendo pero no hablo, que también es escrito en el 2005, publicado en el 2007. En ese estudio establecimos una ideología lingüística que para nosotros organizaba los modos en que la gente usaba el guaraní o no lo usaba, lo transmitía o no lo transmitía, y se relacionaba con la lengua, que fue el discurso de la prohibición del guaraní. Pudimos describir cómo esa prohibición se producía. En la etapa 2, ya en transición, porque aquí está la pandemia en medio, mi investigación, que espero que se publique el año que viene, se llamó Había sido que soy bilingüe y marca ese cambio de época. Explicamos cómo se configuró el discurso de la prohibición, cómo se transmitió el guaraní, cómo se produjeron los cambios en esas etapas, y libros como Las hierbas medicinales de mi paraje, el Pojacaá, incluían ya el guaraní y los conocimientos sociales, comunitarios que circulaban en conjunto, digamos así, junto con el guaraní. También un libro que recogió la investigación interprovincial, que se llamó Hablar lenguas indígenas hoy, también del 2020. No voy a leer cada proyecto, pero me sirvió establecer cómo a lo largo de estos años tuvimos proyectos de investigación acreditados, cosa que en la etapa 1 ya no tuvimos, y el camino de esos proyectos fue mostrando el desarrollo de nuestras preguntas de investigación. Sabemos bien que un proyecto de investigación es productivo cuando hay resultados, pero sobre todo cuando formula nuevas preguntas que son potentes para seguir trabajando, ¿no? Y aquí tuvimos proyectos de la Secretaría General de Ciencia y Técnica a lo largo de todos estos años que dirigí yo, y proyectos de la agencia del PIC. Tenemos uno en evaluación, ahí hay que mencionarlo, ¿no? Congelado. Eh, Voy a avanzar mejor porque si no me voy a enganchar con eso. Etapa 3. La etapa 3 es la etapa actual. Hay una transición que es en la pandemia. Nosotros a fin del 2019 fundamos un colectivo, el colectivo SRI Ediciones, que era un colectivo independiente, sobre todo con el propósito de reunir a todos los que participaban activamente de nuestros trabajos, escuelas, profesores, maestros, comunidades, y a la vez tener un espacio editorial desde el cual producir y poder publicar, cosa que hicimos, los materiales didácticos. En el 2022 fundamos el Centro de Estudios Etnográficos en Colabor, que es un centro interdisciplinario que funciona en la Facultad de Humanidades. En el 2023 yo ingreso a CONICET y se finalizan las becas de las investigadoras que venían formándose. En el 2023 también participo de una formación en revitalización lingüística en el País Vasco, clave para lo que venía después. Y en el 2024 creamos la Cátedra Guaraní de la universidad. El 28 de septiembre fue un día histórico, el Yachotopá Bañé Árape, que fue el encuentro por el Día del Guaraní. Y ya esta etapa empieza a caracterizarse por la conformación de equipos internacionales, por proyectos editoriales en coedición entre el colectivo SIRI y EUDENE, por ejemplo, la posibilidad de establecer una serie guaraní en la editorial universitaria, financiamiento de la universidad muy protagónico y del CONICET, dado que yo soy investigadora adjunta, esperando la efectivización, y proyectos de cooperación internacional que nos permiten empezar a viajar y empezar a recibir asesoramiento, ayuda, intercambio, colaboración y esperemos que financiamiento internacional. Y empezar a pensar una localización
en términos de región guaraní y no solo en términos de la provincia de Corrientes, ¿no? Estamos camino hacia lo que estamos denominando un proceso de recuperación lingüística del guaraní en Corrientes. Esto es una síntesis enorme, pero les quería mostrar rápidamente eh, ese camino. Una pregunta que para mí es muy importante y que da para mucho y para reflexionar mucho es cómo lo hemos hecho, qué perspectiva o posición epistemológica, desde dónde producimos ciencia, cómo pensamos, cómo concebimos y cómo metodológicamente producimos conocimiento. Hoy lo estamos llamando conocimiento, producción de conocimiento en colabor. Podríamos hablar mucho de las prácticas que cada vez más las ciencias sociales nominan como colaborativas. Esto supone la inserción de las personas que habitualmente se las consideraba informantes, entre comillas, pasan a ser copartícipes de los procesos de investigación, estableciendo sus preguntas, estableciendo también su agenda y compartiendo esos procesos de análisis, pensamiento colectivo de las situaciones que vivimos de manera conjunta, los investigadores académicos y los investigadores o los pobladores o los maestros o los niños en situación de oposición de investigadores. Por eso yo concebimos desde nuestra perspectiva la investigación como una intervención social, en el cual, en el proceso en el cual se establece un campo de análisis, es decir, generamos las condiciones colectivas para pensar lo que nos pasa, ¿no? Entonces, nuestra producción nos hace protagonistas, no solo a los investigadores académicos que cobramos, en el mejor de los casos, sueldo para hacer investigación, sino a todos los que nos hacemos investigadores por estar en la situación de investigación. La situación de investigación nos produce, es una frase de Ignacio Leukovic, un filósofo argentino fallecido hace mucho tiempo, pero que me sirve para pensar esto. ¿Qué fuentes teórico-metodológicas? Tienen que ver con mi recorrido de formación, mi idea de pensar problemáticas y buscar las herramientas que sean necesarias para resolver esas problemáticas y no pensar desde un campo disciplinar. Al menos mi formación, mi recorrido ha sido así cada vez más y me formé en geografía en el grado, uso y pienso el territorio de una manera particular. He hecho formación en teología latinoamericana de base marxista. He estudiado psicología social y me he formado mucho en la línea de la psicología social de Pillon Rivière, de nuestro país. Estudié antropología social y tal vez eso me define en términos más institucionales cuando me presento, porque aparte tengo la cátedra de antropología social, hice la maestría, el doctorado. Me formé en análisis institucional muchísimo tiempo, recibí análisis institucional, eso quiere decir que también me formé siendo o compartiendo procesos de análisis institucional, aparte de haberlo estudiado, de base psicoanalítica, que es bien argentino. Hago etnografía, me defino como etnógrafa, haciendo trabajo de campo, sosteniendo trabajo de campo de larga duración, de mucho tiempo, con mismas comunidades y de mucho tiempo en mi provincia. Uso herramientas de la sociolingüística crítica para entender los problemas que tenemos para pensar las prácticas lingüísticas y estamos empezando a definir también un campo que les empezamos a llamar etnografía sociolingüística, que en la Argentina no hay tanto desarrollo. Son más los sociolingüistas los que se dedicaron a estas temáticas, ¿no? Es un pantallazo simplemente. Después de pensar o de comprender o de avanzar en la comprensión de la situación sociolingüística ya de más de 20 años de nuestra provincia, dos títulos de las tesis, pero que son frases acuñadas por la etnografía, ¿no? Son frases que le llamamos nosotros frases nativas, que después las conceptualizamos, que es del entiendo pero no hablo al había sido que soy bilingüe, que marca el proceso que se ha dado en estos últimos 20 años, desde que hemos formulado el discurso de la prohibición del guaraní, a lo que empezamos a describir hace unos 10 años como emergencia del bilingüismo, en
Actualmente puedo proponer estas categorías que a mí me ayudan mucho para pensar y que surgen de mi trabajo de investigación, mi trabajo de campo, y acuñé esta idea de agenciamientos lingüísticos que me parece que me ha servido para pensar lo que pasa con la gente en relación a las prácticas lingüísticas y a su relación con la lengua y a sus identificaciones lingüísticas, ¿no? El concepto de ideologías lingüísticas, tanto como el de transmisión intergeneracional como el repertorios lingüísticos, son conceptos clásicos de la antropología lingüística y de la sociolingüística crítica, que me llevaron a pensar en términos de cómo a lo largo del tiempo se ha producido una visibilización de los hablantes de guaraní, de las prácticas de guaraní, se ha producido una interpelación, que ahora voy a detenerme un poquito más, respecto de las generaciones en esa transmisión. La generación actual interpela a sus mayores y ha habido muchísimos procesos de habilitación de la lengua, que es una categoría muy propia de las maestras, directoras que dicen, bueno, hay que habilitar el guaraní, ¿no? Y estas categorías yo las uso también como verbos. Y acá es donde me voy corriendo hacia el lugar de la intervención, ¿no? Cómo visibilizar, cómo interpelar, cómo habilitar. Esta pregunta, ¿por qué no nos enseñaron? Es una pregunta que surge de nuestra investigación de los procesos de transmisión intergeneracional con familias bilingües de Corrientes, en donde observamos que la generación de los hijos, que le llamamos de los hijos ya hace muchos años, o sea, son la generación de los 25, 30, 35, empiezan a hacer un planteo, una interpelación a sus padres, a la generación de los padres, de por qué no les enseñaron guaraní. El esquema típico de la prohibición del guaraní que surge de nuestra investigación es abuelos o bisabuelos monolingües guaraní, abuelos o padres bilingües, madre que dice entiendo pero no hablo, hijos, esta generación, que no entienden ni hablan, monolingües castellano. Generación actual está planteando esta interpelación. Y estamos observando muy recientemente un desplazamiento respecto de ser una generación de hijos a ser una generación de adultos, ¿no? Estamos hablando de gente de 25, 30. Esa generación de adultos estamos empezando a observar que empiezan a tomar la posición de, bueno, queremos aprender, ¿no? Como que parece que ese reproche o esa queja, como decía una abuela, se desplaza hacia una posición en la cual toma un protagonismo la idea de, bueno, ahora queremos aprender guaraní, ¿no? Eso es lo que estamos observando ahora. Es así que nosotros, evaluando todo este proceso, nos planteamos generar un espacio institucional dentro de la universidad que le llamamos Cátedra Guaraní, que es la Cátedra Libre de Guaraní de la universidad, recientemente creada en mayo de este año, y de algún modo la concebimos como un gran proyecto de respuesta colectiva a este queremos aprender guaraní, a esta recuperación o proceso de recuperación del guaraní en Corrientes que consideramos que se está produciendo. Creemos que cada línea de acción que hemos formulado, cada proyecto que está formulado y ya están caminando muchos de ellos, pretende dar respuesta y producir una intervención sobre este proceso de recuperación. Y a la vez, y siempre y nunca abandono mi posición de investigadora, que es lo que guía todo mi recorrido, la pregunta es cómo yo iba a investigar, cómo nuestro equipo iba a investigar los procesos de recuperación lingüística o los procesos de revitalización lingüística. Por lo tanto, consideramos que este espacio institucional, esta producción colectiva de ser partícipes en los procesos de recuperación del guaraní, nos permite a la vez hacer investigación de esos mismos procesos, ¿no? Procesos que no se podrían investigar estando fuera de esos procesos, ¿no? Entonces hemos asumido el rol protagónico desde la universidad de tomar la posta y que la Universidad Nacional del Nordeste, nuestra universidad, la universidad pública, dé una respuesta colectiva de recuperación y de reparación histórica respecto de el guaraní en nuestra provincia, en principio en Corrientes.
Rápidamente les voy a hacer un pantallazo de lo que nos proponemos, ¿no? Proponemos que la cátedra se constituya un agente para la revitalización lingüística, como les dije, que tenga un rol de articulación de agentes y organizaciones que ya vienen trabajando, ¿no?, con el guaraní. También pretende ubicarse en un lugar de tenemos un conocimiento, hemos producido muchísima experiencia, formación, metodologías, materiales, modos de hacer las cosas, pues podemos dar servicios de formación, de capacitación, de asesoramiento, de comunicación, de traducción, de producción de materiales, y también pretendemos constituirnos en un espacio de consenso para avanzar en la definición de una norma del guaraní correntino que quienes saben sobre la recuperación lingüística plantean como que es un paso insoslayable. Y consideramos que la universidad puede ser un agente que promueva ese consenso, no que sea la universidad la que determine la norma, ¿no?, del guaraní correntino, sino que acompañe el proceso de constitución de esa norma. Les había planteado que estamos mirando al guaraní correntino en una región, cosa que es un cambio para nosotros. Nos abrimos, ¿no? Abrimos la mirada hacia una región con muchísimos hablantes, digo muchísimos, son 6, 7 millones de hablantes de guaraní cuando conseguimos la región. No sabemos cuántos hablantes de guaraní correntino hay en Corrientes. Eso es rápido de explicar, no hay datos oficiales, no se consulta a los hablantes de guaraní sobre la lengua, porque nuestro censo todavía pregunta sobre la filiación indígena y todavía, o por ahora, los correntinos que hablan guaraní no necesariamente se definen como indígenas, con lo cual no se llega a la pregunta sobre el guaraní. Avanzo rápido porque, bueno, todo eso está explicado y podría detenerme mucho en cada uno de estos puntos, pero quería como contarles o mostrarles mejor las líneas de acción que nos propusimos, ¿no?, para llevar adelante estos objetivos tan grandes. La formación, el asesoramiento, la traducción, la comunicación, y nos propusimos, que funcionó, lo propusimos organizar un evento que fuera articulador de las acciones y articulador de los agentes, aprovechando el 28 de septiembre, que es el día, oficialmente es el Día Provincial del Guaraní en Corrientes, y este año en particular se cumplieron los 20 años de la promulgación de la ley que oficializó el guaraní en Corrientes. Entonces era un año muy significativo para hacer esta movida con la cátedra, ¿no? Voy a tratar, me estoy mirando el tiempo, voy a tratar de ser sintética, pero para que tengan un pantallazo, algunos de los proyectos que nosotros nos proponemos en la línea de formación, hay uno clave, que es la enseñanza para la formación de nuevos hablantes de guaraní. Estamos trabajando en el diseño de metodologías comunicativas para que estos jóvenes que dicen queremos aprender, como tanta otra gente, lo pueda hacer. No solo aprender la lengua en cuanto al código lingüístico, sino poder desempeñarse comunicativamente, ¿no? Y eso es una deuda todavía y estamos trabajando en eso. La idea es promover espacios para grupos de conversación en guaraní, le llamamos retiros en guaraní, pero son internados lingüísticos para el tema de poder hablar más guaraní, talleres de reflexividad sociolingüística, jornadas, en fin, lo que venimos haciendo, sostenerlo en esta línea. Asesoramiento, la idea es poder acompañar un poco más de cerca a los profesores de guaraní. Venimos haciendo un estudio sobre la enseñanza ya que lleva 5 o 6 años y la idea es poder bueno, acompañar el proceso que los profesores de guaraní reclaman, que es que muchas veces están solos y que no tienen el hábito de intercambiar, en fin. La idea es poder acompañar también el desarrollo de propuestas didácticas bilingües. Hay que empezar a pensar en una escuela bilingüe, eso está en el horizonte. Hemos desarrollado y elaborado materiales didácticos bilingües, tenemos metodologías que creemos que podemos compartir, que los maestros, las maestras pueden llevar adelante. Bueno, cómo hacer diagnósticos sociolingüísticos en la propia comunidad. Y también estamos avanzando en la idea de empezar a pensar en una planificación lingüística o en planes de revitalización lingüística, tanto de organizaciones como de municipios. Vamos a empezar a trabajar el año que viene en un municipio. La línea de comunicación nos parece clave.
consideramos que todo esto tiene que estar puesto en la agenda de una comunicación sistemática y sostenida, una difusión. Empezamos con programas de radio, no era la idea hacerlo este año, surgió la posibilidad, arrancamos un programa de radio en guaraní, otro programa de radio sobre el guaraní. Que está muy bueno, tuvo mucho éxito y lo subimos a Spotify. Tenemos un canal de Spotify en donde eso también circula muchísimo. En esta misma línea, bueno, tenemos el Instagram de la cátedra, donde empezamos a publicar la información, radio, podcast, Spotify. Tenemos pensado armar una página web, cosa que todavía no hemos hecho, y empezar a trabajar en un archivo oral del guaraní correntino. Hemos empezado con entrevistas, hemos hecho una producción audiovisual que está en YouTube, que se presentó el 28 de septiembre, en fin. Un gran éxito para mí, logro muy difícil, pero que lo hicimos, es la conformación de un primer equipo de traductores que se ocupó de traducir los ODS, es decir, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Lo pudimos hacer en este año y la idea era tenerlos impresos, son unos paneles gigantes que ahora están en la sala del Consejo Superior. Es algo histórico que el guaraní se use para cuestiones técnicas, ¿no? Que era como fácil pensar que el guaraní puede usarse en la casa, pero no para algo técnico de nuestra universidad. Esto fue un poco a pedido del rector y lo pudimos hacer, y en excusa o en simultáneo conformamos un equipo de traductores con traductores de distintas zonas de la provincia, que son profesores de guaraní, que empiezan a trabajar en esta idea de una traducción, ¿no? De una traducción de contenidos técnicos, por ejemplo, para la universidad. Esto está accesible en la web de la universidad, se puede bajar, aparte es hermoso el diseño. Bueno, la idea es trabajar en traducir otras producciones, pero también fundamentalmente la publicación de textos en guaraní, tanto sean materiales didácticos como literatura. La idea es trabajar en conjunto con la editorial universitaria y, bueno, avanzar en un paisaje lingüístico en la Universidad Nacional del Nordeste. Lo primero son esos ODS, semejante cartel con el guaraní, ¿no es cierto? Este año, al inicio del año, a fin del año pasado, mejor dicho, nos habíamos propuesto un plan de trabajo que fue completamente superado, pero ese plan de trabajo tenía como central poder llevar adelante el proyecto de los 20 años de la Ley del Guaraní, terminando en el encuentro del Día del Guaraní, el 28 de septiembre. En simultáneo, o el primer paso era la creación de la cátedra, que lo logramos en mayo. Ese proyecto del 28 de septiembre lo trabajamos en articulación con las estudiantes de Antropología Social y Cultural, con los estudiantes de Tipografía de la carrera de Diseño, trabajando con 50 agentes vinculados al guaraní que participaron de las entrevistas, grabaron videos, armamos un audiovisual, en fin. Mientras tanto, trabajamos en colaboración con una colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajando en un proyecto que le llamamos Nuevos Hablantes, pensando en diseñar una metodología que promueva, que posibilite producir realmente nuevos hablantes de guaraní en nuestra provincia. E hicimos un pequeño experimento, el equipo de investigación, de una experiencia de inmersión lingüística con nosotras mismas para ver si eventualmente podemos avanzar en el diseño de un dispositivo que permita a quienes estén aprendiendo o hace mucho que no hablan, tener un espacio de intercambio y de producción lingüística. Y nos habíamos planteado traducir los ODS. Yo había traído ese ejemplo del País Vasco y, bueno, el nuestro es mucho más lindo. Lo logramos. A 20 años de la sanción de la ley que oficializó el guaraní en Corrientes, hicimos nuestro encuentro provincial, le llamamos Yayotopá Abañé Árape, que significa encontrarnos en el Día del Guaraní, y toda la motivación de ese encuentro suponía, bueno, lo que muestra la imagen, que está muy bien lograda, que es juntarnos a conversar en guaraní y sobre el guaraní. El contenido de esa jornada fue mucho, porque usamos todos los resultados de nuestra investigación y las actividades, los proyectos que realizamos este año para poder presentar un contenido consistente ese día. Nos pareció que era un día muy importante. Se hizo un relevamiento de los agentes del guaraní, que fue el documental
se presentaron los programas de radio y a partir de eso los estudiantes de tipografía hicieron una muestra increíble que compartieron ese día. Bueno, escribimos un artículo con los profes de guaraní, con su colaboración sobre la enseñanza del guaraní en Corrientes, y de algún modo ese contenido estuvo presente en una jornada que el corazón de la jornada era la conversación, ¿no? En la siesta, con el mate, era juntarse y, bueno, hasta las 8 de la noche la gente seguía conversando, ¿no? Fue muy conmovedor todo lo que vivimos ese día. Yo, para terminar, que estoy un poco en el tiempo que pretendía, les voy a compartir un videíto que hizo el área de comunicación de nuestra universidad, que participaron, ¿no? Junto con nosotros ese día del 28. A ver, ojalá salga bien y lo pueda compartir con ustedes. Ahí va. Muy buenos días a todos y todas. Soy Jarabe Pora, Opa Bepe, Oarape, Augaiterei, Pomuajebo, Cheroga, Tenderoga, Pejuaque, Pomo Sarambipa, Ñañe, Coarape, Ñañere, Chapurajei, Aikatua, Yahangua, Ajiru, Porán, Guajú. Buen día a todos, dije. Estoy muy feliz de recibirlos en mi casa, la casa de ustedes, para conocer y difundir nuestra lengua. Hoy es un día para hablar, para cantar y para conocer nuestros amigos. Bueno, creo que una buena síntesis del momento histórico que estamos viviendo es nuestro rector iniciando la jornada con un discurso en guaraní. Eso lo considero histórico, se lo dije, se lo hice saber, pero creo que es algo que le devolvió a quienes estaban ahí presentes un estatus que estábamos buscando, ¿no? Y creo que es una muy buena síntesis. Así que hasta acá estoy yo. Lidia, si prendes tu cámara, estaría bueno. Así salís. Ahí está, buenísimo. Y te escuchamos. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal, Caro? Buenas noches. Quizás, bueno, es un placer escucharte y compartir con Lidia, así que quizás si puede comunicarse, la escuchamos primero Ojalá. y después Ah, transmito los mensajes de las personas que están conectadas. No sé si se puede comunicar. a ver, ya entró a la sala de nuevo. Sí, Tiene que prender su cámara y su micrófono. tu micrófono, sí. Y acá ya solicitamos para que pueda prender su micrófono, pero aún no lo está haciendo. Pueden continuar ustedes si Yo quieren. también, mientras tanto, me quiero sumar a las palabras de Laura. Obviamente somos colegas en el departamento y sé del trabajo que venís haciendo, pero escucharlo así en una conferencia es muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que me sumo a las felicitaciones del público que está compartiendo. Ahí está Lidia, la escuchamos primero. Hola Lidia, ¿qué tal? Un honor también para mí compartir con vos este espacio, además de Caro. No se escucha, No, lástima. no se la escucha. Está hablando, pero no se la escucha. Bueno, avanza, Moni. Bueno, estamos entonces, ahí quiero compartir, bueno, palabras de felicitaciones para el trabajo que estás realizando. Y Anaí dice que le impacta cómo estas frases también marcan una transición generacional con respecto a las prácticas lingüísticas y la identificación o reconocimiento de las personas y sus cualidades. Por otro lado, Alejandra dice, mi tesis de licenciatura justamente se refiere a las políticas educativas sobre la enseñanza del idioma guaraní en el nivel terciario en Corrientes.
Y Claudia dice, felicitaciones por el trabajo. Me conmovió eso de, había sido que soy bilingüe. Excelente exposición. En ese sentido también bueno, yo había escuchado las otras frases de los otros libros que vos habías expuesto y esta última de había sido que soy bilingüe me parece sumamente importante, ¿no? Y recuperar también esta idea que habías mencionado, que un poco está en línea también con la exposición anterior, esto de pensar o trabajar con el otro, esto de la colabor. Y bueno, no un investigador aislado, sino un investigador que se compromete y compromete con las personas con las que está trabajando en terreno, ¿no? Y que me parece que eso es algo que te caracteriza a vos en ese trabajo y en el que yo agregaría, se cruza toda la cuestión de la investigación y la extensión, como tantas veces lo hemos conversado, bueno, en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, no sé si querés comentar algo de lo que decían estas personas, tanto Anaí como Alejandra, esta cuestión de la transición generacional con respecto a las prácticas lingüísticas. Me parece importante. Y la identificación del reconocimiento a las personas y sus cualidades, me parece eso, bueno, sumamente valioso en el sentido eh, de cómo se recupera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura y todo lo que tiene que ver con algo tan propio de la región. Y bueno, me gusta también, más que me gusta, me interesa pensar como algo regional, no solo de una sola provincia, sino también ampliar un poco la mirada a la región. Por ahí una Sí, pregunta que yo tendría es, sí. más allá de todo lo que dijiste, ¿cuál sería el desafío central que vos tenés? Mencionaste mucho, pero entre todos estos, ¿cuál sería el desafío que a vos, a ver, digo, yo quiero esto para poder avanzar a partir de acá y con un equipo que sé que es un equipo muy potente el que tenés, Sí. conozco varias de las personas, y bueno, ¿cuál sería, como digamos, ese sueño que vos tenés en todo esto que estás trabajando? Eso sería una inquietud Mira, que me quedó de... sí, algo que no expliqué porque ya es muy difícil, ¿no? Em, pero a mí me pasó hace poco descubrir, cada vez voy descubriendo más el funcionamiento de la ideología lingüística del discurso de la prohibición. Yo lo escribí en el año 2005 y en investigación social ocurre esto, que después se va validando repetidamente a lo largo del tiempo mucho más el trabajo, que en ese momento es un buen trabajo, pero, viste, te dan dudas, decir, bueno, lo hice en un contexto. El tiempo después valida, la gente repite esas historias miles de veces. Entonces, crees en un momento que lográs entender, pero en el momento que crees que lográs entender pasa otra cosa, y esto me pasó recientemente, que es experimentar la prohibición del guaraní de otra manera, porque yo también soy investigadora y parte de este contexto, o sea, no me es ajena la prohibición, Ujú, ¿no? Uno cree que está superado, no, te funciona, la ideología funciona muy bien porque uno no se da cuenta que funciona, hasta que se fisura o se rompe por algo. ¿Qué me pasó? Conocí la experiencia del pueblo vasco, un ujú, pueblo que uno podría decir, 40 años atrás, 50 años atrás, estaba en nuestra situación actual. Entonces, hoy la gente que tiene 50, que tiene mi edad, escribe una tesis doctoral de antropología en euskera. Una persona que no nació en una casa donde se hablaba euskera. Eso solo, conocer esa realidad, conocer esa gente, hablar con esa gente me partió la cabeza literal. Cuando digo me partió la cabeza es, se rompió algo de esa ideología lingüística. Lo voy a explicar en mí porque por ahí la gente que le pasa algo similar se puede identificar. Y es que yo me di cuenta en ese momento que para mí eso era inimaginable para Corrientes. Y entonces me di cuenta cómo la prohibición funcionaba de tal modo que me hacía pensar que la recuperación del guaraní no era posible. Pero no es que me hacía pensar, simplemente actúo naturalizadamente como que eso no es viable. Cuando vos ves una realidad que decís, pero ¿cómo? Acá lo hicieron.
es posible. Y ahí sentí como el derrumbe de la ideología, la fisura, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, tengo que escribir sobre eso porque hay que teorizar, conceptualizarlo. Pero es el funcionamiento de las ideologías que hacen nuestro sentido común, hacen nuestra forma de ver y entender la realidad. Entonces, el gran desafío para mí es pensar que existe un horizonte de recuperación de la lengua, que todos podríamos usar la lengua para todo tipo de actividades, incluidas las académicas y las científicas. Si yo eh, perforo, digamos, la ideología y veo un futuro posible, no estamos hablando de políticas del momento, de mañana, ¿entienden? Estamos hablando de 40 años, de 30 años, de generaciones. Son procesos de muy larga duración. Ese horizonte, pensar ese horizonte bilingüe para nuestra provincia, para mí es un desafío de la imaginación. Es de la imaginación política, política en el sentido de la producción, ¿no? De un horizonte posible. Ese para mí es el mayor desafío, porque vos decís, capaz lo empiezo a imaginar, abro mi mente y pienso, ¿por qué no tenemos una escuela bilingüe? ¿Por qué como en Cataluña no tenemos una escuela de inmersión? ¿Por qué? Bueno, es posible, podría ser. Ahora, estamos en el paso 0, vamos a poner, y yo quiero ir al paso 100. ¿Cuál es el paso 1? Ella es un desafío. ¿Cuál es un paso 2? Entonces, ahí vamos a ir apostando, vamos a ir probando, vamos a ir caminando como lo hemos hecho siempre, experimentando, probando y haciendo una lectura permanente. Nuestra investigación no puede ser una investigación y se terminó. Una lectura permanente del proceso de cambio que se va dando. Lo que provocó el 28, si yo podría escribir todo un paper de lo que provocó el 28 de septiembre y la cantidad de demandas y de acciones que un montón de gente nos dio a conocer, porque nos puso en ese lugar, como decía Laura, ¿no? De la universidad que prestigia, de la universidad que aloja conocimientos diversos, que yo no estoy en la universidad, pero lo que hago con el guaraní puede ir a la universidad, es importante. Eso ocurrió, se me pone la piel de gallina de pensarlo, ¿eh? El tereré se me hace, porque eso ocurrió en un mes. Entonces, el desafío es decir, bueno, yo tengo que primero abrir mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi percepción para pensar un futuro bilingüe. La recuperación del guaraní en Corrientes, en serio, de verdad. Jaiteba, diríamos, ¿no? Y a la vez tengo que el desafío de decir, bueno, ¿cuáles son los pasos? Y no sabemos, pero hay que ir dándolos. Yo, si te tengo que definir, sería eso, Pequeño lo más desafío, difícil. ¿no? Pequeño desafío te pones. Sigo leyendo algunos comentarios más, además de la gente está sumamente complacida de escucharte. Acá hay un saludo, dice, excelente exposición, todo el apoyo al guaraní desde Lleida, España. Ay, gracias, esa es Tami. y Tamara es también una de las chicas del equipo que se fue a hacer la formación al País Vasco ahora, Nicolás entonces está por dice, ahí. no es Nicolás, ¿eh? No es una de las... Nicolás García, también, es el Sí, pintor, sí. el pintor que salió en el video. Pero, entonces, bueno, y se sigue acá, siguen diciendo, tremendo escuchar el recorrido todo junto. Eso también comparto, escuchar todo de golpe, todo lo que vos has hecho en todos estos años es sumamente impactante. Y las crisis en medio de los movimientos. Enseño seminario de procesos culturales en Corriente, excelente exposición. Y si es posible, desde el ámbito educativo, si se lo puede promover. Pareciera, a ver, puedo leerlo mejor. Por ahí la letra del... Sí, es posible desde el ámbito educativo, se puede promover. Eso es lo que decía María. Poder pensar cómo se lo puede promover. Me imagino que debe decir promover todo esto desde el ámbito educativo, ¿no? Yo creo que, bueno, la universidad tomó
la universidad pública tomó la posta con esta cátedra de guaraní. Coincido con Laura, coincido con vos en que para mí es un hito sumamente importante. Y bueno, es como una plataforma para que puedas lograr todo este desafío que te estás proponiendo, y que sí es cierto lo que vos decís, a veces no nos damos cuenta y naturalizamos algunas cuestiones, y como lo mencionaste, si podemos horadar eso y pensar desde otro lugar o pensar en otro ámbito, bueno, A veces hablo en primera persona, pero el colectivo de gente con el que estamos trabajando es muy grande en este momento. El número, no pasé las últimas filminas, que está todo el equipo, los investigadores internacionales que nos apoyan, el Comité Académico Internacional bueno, que apoyó la creación de la cátedra y participa y que están atentos a las cosas que vamos haciendo. Estamos teniendo mucho apoyo en ese sentido y somos muchos los que participamos. Debo decir de todas maneras que estamos como en un cuello de botella de los recursos financieros y económicos. Eso es una realidad que nos atraviesa a todos. Nunca nos frenó. O sea, no estoy diciendo con eso, no se puede, no se puede, vamos a seguir haciendo cosas, pero es una dificultad importante en un momento de expansión de la cátedra, ¿no? Pero sí. bueno, es el momento que estamos viviendo, que es muy difícil, pero que lo queremos hacer desde la universidad, ¿no? Y entonces, lo digo porque somos muchos, ¿no? En la jornada del 28 éramos el equipo organizador, éramos 32. Entre jóvenes, muy jovencitos, mis estudiantes de la cátedra, estamos hablando, eso es muy importante, que hay muchos jovencitos de 20, 22, o sea, que nacieron con la ley del guaraní, que están como planteándose estas cuestiones, ¿no? Sí, eso quería recuperar, que vos trabajás mucho también en la formación, eh, digamos, para dar a conocer esto, y que compartimos esos espacios. Sí. Y desde ese lugar también es muy valioso porque, como dijiste hoy, comenzamos a desnaturalizar algunas cuestiones y a visibilizar también. Sí. Y en Sí. en la formación universitaria de futuros formadores, sumamente valiosa ese intercambio. Bueno, y compartir todos los espacios que vos tengas para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? Como la semana que viene, que también vas a compartir Sí, con... vamos a estar juntas en la facultad. Sí, así Sí. que bueno, para mí es no sé, Laura, si querés decir algo. Bueno, acá siguen en el chat de YouTube, se siguen dejando mensajes de felicitaciones, de agradecimiento y de reconocimiento a todo el trabajo que venís realizando. Y yo insisto con lo que alguien dijo, verlo todo junto, ¿no? En cuánto serían en 25 años casi, Sí. es como, bueno, tomar conciencia y dimensión. No es algo que es de un día para el otro, es un trabajo de Ujú. hormiga que vos venís haciendo, y que ahora realmente Sí. se visibiliza desde un lugar mucho más relevante, ¿no? Y que, bueno, pienso en esta invitación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, para darle un lugar relevante también, la Secretaría General de Ciencia y Técnica, darle un lugar relevante a todo el trabajo académico que venís realizando. Así que no sé, Laura, Sí, creo que es lo que yo tengo. Y muchas gracias, Caro. ah, sí, bueno, y yo quiero cerrar agradeciendo a las dos. Es un hermoso cierre de jornada, de semana, la valorización esto de lo humanístico y de lo social. Tengo una inquietud, Carolina, para Ujú. preguntarte, ¿qué te llevó a esta epopeya, ¿no? Porque yo veo Gandulfo, el apellido, no me conecta, ¿verdad? Directamente con decir, no, mis ancestros, tal vez sí los tengas. Entonces, eso me da mucha inquietud, porque es tan Sí. valorable la tarea que has llevado. Y bueno, desde quien trabaja con vos, no me cabe duda o el que te escucha, si tenés 30 personas, capaz que después de esto vas a tener 50 que quieran, porque tenés un espíritu tan contagioso y de Sí. concretar los hechos, porque uno puede anunciar y traer ideas, pero esa capacidad de concretar y llevar adelante, como también nos mostró María Laura Salinas, Sí. es algo que genera mucha confianza. Entonces, tu entusiasmo es, o sea, que vas a despertar vocaciones
y que venís despertando y que has de despertar, no me Sí. cabe duda. Pero en vos, Mira, ¿qué es despertó una tu buena, vocación? es una buena pregunta porque es una pregunta que me hacen en el campo. La gente me hace mucho en la situación de trabajo de campo, ¿no? La he respondido mucho. A veces como más, con más cierto pudor y a veces no tanto. Pero me gusta que me hagas vos esa pregunta porque para mí es ser investigadora. Para mí, a mí lo que me mueve es la investigación. Y entonces yo llegué al guaraní por la investigación, por responder preguntas que se me presentaban en el trabajo de campo. Y nunca jamás imaginé que yo iba a estar estudiando esto que estudio. Y eso tiene que ver con responder o ser fiel o buscar ser fiel o mi interés tiene que ver con ser investigadora y ser fiel a lo que la investigación me está mostrando, ¿no? Lo que la gente, bueno, finalmente puedo decir que soy etnógrafa, pero vieron que para mí me define la investigación social como trabajadora de campo. Y creo que fui fiel a eso, ¿no? Entiendo, es muy conmovedor trabajar con la gente que habla guaraní. Yo quiero hablar guaraní, Chaipotañe, Getá guaraní, y estoy en eso, pero es muy conmovedor, es algo que seduce mucho, el guaraní tiene algo especial, no lo sé, tal vez estoy como muy identificada con la gente con la que trabajo, pero hay algo también de enamoramiento del investigador con su objeto, que también calculo que es algo de eso, pero yo creo que entiendo o logré entender, y nunca uno termina de entender, la importancia que el guaraní tiene para nuestra gente. Y también, como argentina, nacida en Buenos Aires y que mucha de la gente con la que yo trabajo me sigue diciendo porteña, creo que el guaraní también es mío, porque está en mi país. Entonces yo lo siento como, no me siento ajena en ningún sentido. Y aparte encontré un paraje que se llama Gandulfo Cue, tengo que decirlo, en General Paz. Así que ojo, ¿eh? Eso es un encuentro de Tamar Alegre en la Municipalidad de Cacatí. Me Ajá, río, pero no, soy investigadora y voy respondiendo a mis intereses de investigación y a las preguntas que me hace el claro. campo, ¿no? Claro, bueno, es cierto, cuando uno investiga muchas veces se enamora de lo que estudia, pero entiendo que te habrá movilizado el decir no se puede perder esta lengua, ¿no? Porque corría Sí, riesgo como las especies, ¿no? Hablando sí, del sí, reinsertar, ¿no? sí, No se sí, puede sí, perder esta lengua tan rica y que sí. le da No, identidad a la gente y tal como relacionando con la charla de hoy, cómo podemos sí. festejar la venida de Colón con todo lo que trajo, festejar ese hecho, ¿no? Y entonces quitar la identidad nuestra, ¿no? Tapándola con la venida de un conquistador tan luego, más allá de Bueno, todos los beneficios que el trajo, pero acá es el también es guaraní perder la lengua, es sacrificar, ¿no? Es es violentar muy, una identidad. exactamente. Bueno, la prohibición, yo estudié durante, y la sigo estudiando durante muchos años, es muy fuerte entender lo que le puede pasar a un niño, lo que le puede pasar a una persona y el impacto que eso tiene en la subjetividad a lo largo de la vida cuando alguien fue contrariado en su habla, en su comunicación. Es algo muy profundo. Bueno, lo dicen los poetas, el Paisini también lo dice en sus poesías, en sus canciones. Ujú. Y eso tiene un efecto muy fuerte y también lo ves en el momento que la gente recupera la lengua y la vuelve a usar. Es tan conmovedor ese reencuentro que tienen con la lengua, tan liberador. Ahora mismo está por ser estrenada una película que muestra esto de Joaquín Pedretti, que es un compañero nuestro de la cátedra guaraní, que el domingo estrena Una sola primavera, y se ve claramente cómo el guaraní acompaña esos procesos de liberación, ¿no? Claro. Entonces, perder el guaraní es perder una forma de mirar el mundo, de Ujú, comprender la realidad, y hoy por hoy ujú. necesitamos cuantas más formas de comprender el mundo, mejor, ¿no? No, Claro, no ir para menos. Entonces hay muchos motivos por los cuales claro, es fundamental, ¿no? Sostener la sí, lengua, recuperarla. claro. Y también entiendo el lugar que se debe sentir estas personas y me pasa, y seguramente a ustedes les puede pasar, cuando en eventos argentinos se habla el inglés. O sea,
Es ¿no? lo mismo, cuando en ver, eventos y correntinos se habla es, solo el castellano. claro, y en estas movidas también España se ha sumado muchas veces defendiendo la lengua, de por qué, en todo caso, el que viene, venga con o traduzcamos, pero ¿por qué en un lugar donde nuestra lengua, entiendo que tiene que haber un lenguaje de comunicación global, alguna vez se intentaron otras lenguas, ¿no? Pero bueno, quedó el inglés y lo entiendo y lo acepto, pero si voy a tener un evento en Argentina, yo al menos defiendo de que la lengua, el español es el que tiene que primar. Y entonces, si a mí me incomoda eso, imaginemos lo que es en el diario vivir que su lengua no Tanto. sea reconocida. Y bueno, quien va a liberar sabe que hay lugareños que necesitamos tener un interlocutor en los guías. Sé de gente de la salud que tiene que ir con interlocutores para poder llegar, porque hay gente que directamente habla esa lengua y es totalmente entendible que no hay que aniquilarla, sino todo lo contrario, y por eso me encanta que también se enseñe el guaraní, no solo valorizar a quien lo habla, sino, o darle el lugar que corresponde a quien lo habla, sino sumar gente a esa lengua. Así que bueno, perdón que haga aportes personales, pero que tienen que ver con esa empatía que nos genera lo que has venido desarrollando desde tantos años, Carolina, y bueno, que vaya teniendo los frutos como se están dando. En el Eh, Neociencia 2025 tenemos que tener alguna conferencia en guaraní. bueno, Vamos a proponernos. El desafío queda hecho. Sí, Vamos a proponernos. exactamente, sí, realmente. Laura, tenemos Ujú, investigadores que hablan guaraní. Yo te los voy a buscar y los excelente, vamos a convidar. eso, Buenísimo. bueno, bienvenido realmente. Bueno, muchísimas gracias a las dos, a Lidia, agradecida Carolina por tu conferencia y por tu trabajo, y Mónica, muchísimas gracias por esta articulación. Gracias.